Buenas, soy María del Mar Díaz, vuestra profesora, en el tema 7 vamos a ver la interacción y procesos de comunicación en el aula. En este primer vídeo vamos a ver un tipo de interacción entre el profesor y el alumno, y en los siguientes vídeos que veremos a continuación veremos la interacción entre los alumnos. Decir que estos dos tipos de relaciones son las más comunes que se dan en el aula. En cuanto a este primer vídeo, la interacción profesor-alumno, vamos a ver las expectativas del profesorado, cómo se forman las expectativas y las diferencias en cuanto a las expectativas que existen entre los diferentes tipos de profesores. En cuanto al primer punto, las expectativas del profesor, decir que cuando nosotros llegamos por primera vez a una clase, vamos a tener una serie de expectativas. Estas expectativas de nuestra clase pueden ser positivas, pueden ser negativas. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el profesor, en base a esa serie de expectativas que tenga, se va a comportar de una manera u otra. ¿Qué va a ocurrir? Que los alumnos lo van a percibir y de manera inconsciente pueden llegar a que esas expectativas lleguen y se cumplan. Esto es lo que se llama la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. Como pueden comprender, esto puede tener una serie de consecuencias negativas, sobre todo si nosotros tenemos una expectativa baja sobre nuestro grupo de clase. Por ejemplo, vemos que es un grupo muy movido, vemos que se distraen con bastante facilidad, de tal manera que no nos prestan atención y vamos a pensar que su rendimiento va a ser bajo. Pero sin embargo, si nosotros tenemos unas expectativas positivas, vemos que es un grupo pues, que es muy tranquilo, presta mucha atención, se implica mucho en el aula, pues vamos a tener unas expectativas positivas. Entonces, si se cumple la profecía autocumplida, finalmente lo que va a ocurrir es que si aquellos alumnos con los que tenemos unas expectativas altas, pues van a tener un buen rendimiento. Y con aquellos alumnos sobre los que tenemos unas expectativas negativas, finalmente se va a dar y se va a cumplir ese bajo rendimiento académico. Por ello, tenemos que intentar evitarlo. Decir que este efecto fue estudiado por Rosenthal, hizo una serie de investigaciones y llegó a determinar que se puede dar el efecto Pigmalión bajo una serie de condiciones. Existe mucha controversia sobre este tipo de estudio, pero aún así se sigue estudiando, sobre todo porque va a tener dos principales efectos. Primero de todo, las expectativas pues tienen una base lógica. Nosotros vamos a creer pues lo que queremos. Muchas veces pues vamos a quedarnos, vamos a percibir con lo que realmente nos interesa para que esas expectativas se cumplan. Por ejemplo, imagínense, nosotros sobre nuestros alumnos tenemos unas expectativas bajas de tal manera que pues no le vamos a prestar tanta atención, no nos vamos a implicar, entonces pues nos vamos a quedar con aquellas cosas de cuando vemos que los alumnos se aburren, cuando vemos que no nos prestan atención, entonces decimos, claro, si es que este grupo no espero mucho de ellos porque no se comportan de la manera adecuada, es decir, no creemos en lo que queremos. Y luego hay que tener en cuenta que principalmente este efecto va a tener un gran impacto en las escuelas, sobre todo en aquellos alumnos o alumnas que tienen una clase social baja. Normalmente se tienen esas expectativas negativas sobre aquellas personas que provienen de un nivel socioeconómico bajo. Entonces, como pueden comprobar, al final van a salir más perjudicados este tipo de personas. Decir que las expectativas se van a formar pues, por varias vías, aunque posteriormente lo veremos más detalladamente. Primero de todo, por la información que podemos recibir, por ejemplo, pues, sobre el cociente intelectual, el rendimiento que ha tenido otros años, o incluso pues, por comentarios que nos hagan otros docentes que han estado con esos alumnos o alumnas. O también puede ser las familias, cuando hacemos esas reuniones iniciales. Nos pueden dar cierto tipo de información que puede hacer que nos hagamos una serie de expectativas. Y también no podemos olvidar ese contacto inicial que nosotros tenemos con los alumnos. Cuando llega a principio de curso, después del verano, vienen más revoltosos, pues ¿qué va a ocurrir? Que quizá ese contacto inicial no sea más adecuado. Tenemos que tener en cuenta que es inevitable formarnos expectativas, y es que así somos el ser humano, llevamos muy mal tener lagunas mentales, de tal manera que siempre vamos a formarnos expectativas. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta una serie de características. Las expectativas se van a apoyar sobre sí mismas, de tal manera que eso va a afectar a la percepción, como comentaba anteriormente. Yo al final voy a percibir lo que yo quiera, simplemente pues para fundamentar esas expectativas. Por ejemplo, pongamos un caso típico. Imagínense que se han enfadado con su amigo o su amiga y la siguiente vez que le ven piensan, uy, está un poco raro, está un poco diferente, no está como siempre.
mi percepción va a cambiar e incluso alguna pequeña cosa que pueda hacer, yo lo voy a interpretar de manera negativa, como que todavía sigue enfadado conmigo. Pero realmente puede ser que esa persona tenga un mal día, no se sienta bien y lo mismo no está como siempre, no es porque realmente esté enfadado con nosotros. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que las expectativas pueden persistir a lo largo del tiempo, sobre todo si nosotros no somos flexibles con ellas. Y es algo que suele ocurrir. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando realmente las expectativas van a ser negativas y le van a influir de manera negativa al alumnado es cuando son inexactas e inflexibles. Cuando son inexactas se va a referir a que inicialmente, imagínense, yo tengo unas expectativas negativas sobre un alumno o una alumna, pero realmente pues ese alumno llega a su primer examen y al final, pues el alumno tiene un buen rendimiento académico. Es decir, yo tenía una mala expectativa, pero realmente luego no es así. Claro, ¿qué pasa? Y ya interviene el segundo factor, cuando son inflexibles. Ese alumno, esa alumna me ha sacado una buena nota en ese primer examen, pero yo aún así sigo inflexible. Empiezo a pensar, no, ha tenido que copiar, seguramente que alguien le ha archivado las preguntas. Entonces yo soy inflexible en ese sentido. Y ahí es cuando yo realmente me voy a equivocar, porque tenemos que tener en cuenta que las expectativas que nos formamos como docentes no tienen por qué ser verdaderas en ningún momento. Es algo que nosotros nos formamos con la poca información que tenemos. También vamos a ver a continuación una serie de variables que pueden influir en la profecía autocumplida, es decir, de cómo se van a formar esas expectativas. Por ejemplo, si tenemos un alumno o una alumna que es muy sensible a cómo nosotros nos comportamos, pues eso va a hacer que sea más probable que se dé la profecía autocumplida. O por ejemplo, aquellos alumnos o alumnas que tienen una gran iniciativa, una gran motivación, pues normalmente lo que nos encontramos es que sobre ese tipo de alumnos, pues tenemos unas expectativas más altas y le va a influir en menor medida la profecía autocumplida. Y por último, la dependencia. Se va a referir a aquellos alumnos o alumnas que son muy dependientes y siempre están pues queriendo que el docente les preste atención, que estén cerca de ellos. Pues normalmente se tiene unas expectativas negativas y por tanto es más probable que se dé la profecía autocumplida. También existe una serie de características en el profesorado que van a influir para que se dé la profecía autocumplida. Esto es lo que se llama la susceptibilidad. Y una de ellas va a ser el grado de responsabilidad que va a tener el docente sobre el aprendizaje de sus alumnos. Pues por ejemplo, a mayor responsabilidad, menor probabilidad de que se dé la profecía autocumplida. Y también tenemos la rigidez y flexibilidad de las expectativas. Como hemos comentado anteriormente y se pueden imaginar, si un profesor es flexible en sus expectativas, va a tener menor probabilidad de que se cumpla la profecía autocumplida y a mayor rigidez, mayor probabilidad de que se cumpla. También dependiendo del tipo de expectativas, pues por ejemplo en cómo se relacionan los alumnos, el tipo de inteligencia, eso también pues va a influir. También si el docente tiene una mayor inteligencia, pues mayor probabilidad de que se dé la profecía autocumplida. El sentido de la eficacia, si el docente tiene una mayor eficacia, un mayor sentido de eficacia, pues va a tener una menor probabilidad de que se cumpla la profecía autocumplida. También va a ocurrir con el estilo cognitivo o incluso la tolerancia a la ambigüedad. Por último, vamos a ver los tipos de profesores según las expectativas. Vamos a tener tres tipos, los proactivos, los sobrereactivos y los reactivos. En primer lugar, los proactivos van a ser docentes que se dejan guiar por sus creencias, pero van a superar esas frustraciones. Por ejemplo, si tienen alumnos o alumnas sobre los que tienen unas bajas expectativas, pues van a pensar, sí, no espero mucho de ellos, pero sí que voy a intentar hacer cosas para que ellos puedan mejorar. Y al final van a llevar al alumno hacia sus expectativas, de tal manera que, bueno, pues este chico, esta chica quizás no va a tener un buen rendimiento, pero yo voy a trabajar con ellos para que esto pues no ocurra y que finalmente pues se pueda trabajar de manera adecuada con ellos. ¿Qué va a ocurrir? Que al final va a llevar a que tenga un efecto positivo. Por tanto, va a tener una gran repercusión sobre aquellos alumnos o alumnas sobre los que se tiene una baja expectativa.
Luego tenemos los profesores sobrereactivos. Van a ser todo lo contrario, van a tener unas expectativas muy rígidas, de tal manera que esto va a llevar a que tenga un efecto negativo, sobre todo para aquellos alumnos que tienen una baja expectativa. Y por último tenemos los profesores reactivos. No van a moldear a los alumnos, no los van a tratar consistentemente y por supuesto van a tener expectativas, porque todas las personas los tenemos, pero esas expectativas van a ser ligeras, no van a ser inflexibles y por tanto pues va a llevar a que se dé en menor medida la profecía autocumplida. Y hasta aquí nuestro primer vídeo. Gracias.